Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Este video va a ser realmente una extensión del capítulo 5. Un capítulo 5 donde ya Pollux lo que hacía era respondernos esta pregunta si efectivamente él consideraba que las matemáticas eran el lenguaje universal. Entonces, solamente para saber un poco de qué va este capítulo, la idea aquí no va a ser como tal tener una lectura de estos fragmentos de la ciencia y la duda donde converso con Pollux, sino más bien va a ser una reflexión acerca de qué, acerca de todas y cada una de esas ideas que Pollux nos va arrojando durante el capítulo 5 y que de una u otra manera lo único que yo intento hacer es, a través de mis preguntas, de mis cuestionamientos, saciar mi curiosidad. Y es que a veces durante estas conversaciones con Pollux me sentía completamente desbordado, como si, por ejemplo, me estuviera hablando en un idioma ajeno al mío, un idioma que no tuviera traducción. Pero curiosamente esto me hizo cuestionarme algo quizá un poco más cercano, y es si, por ejemplo, nuestras matemáticas, o al menos en la forma en que nosotros las concebimos, en el fondo fueran también una forma de traducir algo más profundo. Y si, por ejemplo, conceptos tan básicos e intuitivos como 1 más 1 es igual a 2, también necesitaran una explicación. Y es que es una verdad aparentemente muy obvia, como casi todas las verdades que nos rodean, no las discutimos, pero realmente en las matemáticas nada se da por sentado, y hasta la afirmación más básica necesita una justificación desde sus cimientos, y esa justificación se construye a partir de axiomas. Y los axiomas no son más que verdades que se dan por válidas sin necesidad de demostraciones. Dicho de otra manera, son como las reglas básicas del juego. Y en el caso nuestro lo que tenemos son, por ejemplo, los axiomas de Peano. Y los axiomas de Peano son, dicho de otra manera, las reglas que rigen o el esqueleto que rige a los números naturales. Entonces nos dicen cosas como que, por ejemplo, existe un número inicial, que en nuestro caso pues es el 0. Y, por ejemplo, también nos dice que todo número tiene un sucesor. ¿Qué significa esto? Pues que el 0 tiene un sucesor, que es el 1 tiene un sucesor, que es el 2 tiene un sucesor, que es el 3, y así de manera sucesiva. Pero además también nos dice que si hay algo que sea cierto para el 0 y que también sea cierto para el número que lo sucede, entonces puede ser cierto para absolutamente todos los números naturales. Y justamente esta es la base de la inducción matemática. Ahora bien, si lo que queremos demostrar es que 1 más 1 es igual a 2, lo primero que vamos a tener que hacer es definir la suma. Y bajo este contexto, la suma la podríamos definir de la siguiente manera. Son dos puntos. El primero es que todo número natural más el 0 va a ser exactamente igual a ese mismo número. Un ejemplo claro podría ser 1 más 0 es igual a 1, 2 más 0 es igual a 2, 3 más 0 es igual a 3, y así pues de manera sucesiva. Pero además el segundo punto que tendremos que definir es que cualquier número más el sucesor de otro podría ser reexpresado como el sucesor de esa suma. Entonces vamos a poner aquí también un ejemplo solamente para entender un poco mejor este segundo punto, y es 1 más 2'. ¿Qué es 2'? 2' es el sucesor de 2. ¿Cuál es el sucesor de 2? 3. Entonces 1 más 2' es igual a 4. 1 más 3 igual a 4. Lo que esta regla entonces nos dice es que el sucesor de esa suma tiene que ser exactamente igual al resultado. Dicho de otra manera o reexpresado, 1 más 2' se podría definir como la suma de 1 más 2 y todo esto ser un sucesor. Es decir, el sucesor de la suma me tendría que dar exactamente el mismo resultado, y en este caso lo podríamos ver, y es que 1 más 2 nos da 3 y el sucesor de 3 es 4, en cuyo caso vemos que los resultados son exactamente los mismos. Entonces, siguiendo esta misma lógica y esta misma estructura, lo que podríamos hacer es redefinir el 1, ¿sí? Podríamos redefinir el 1 de qué forma, como 0', es decir, el sucesor del 0, porque 1 efectivamente es el sucesor del 0. Entonces, si yo tomara la ecuación 1 más 1 es igual a 2, lo podría transformar de la siguiente manera. 1 más 0', porque ya sabemos que 0' es exactamente 1, me va a dar un resultado. ¿De qué manera entonces lo podríamos demostrar? Si yo tomara este axioma que habíamos mencionado anteriormente, y es que cualquier número más el sucesor de otro
es igual al sucesor de su suma, lo que yo voy a hacer es reexpresar esta ecuación de la siguiente manera. 1 más 0 y todo esto el sucesor. Es decir, el sucesor de esta suma me tendría que dar efectivamente el mismo resultado. Y es que resulta que 1 más 0 es 1 y el sucesor de 1 es 2. Y de esta manera, por ejemplo, se podría demostrar que 1 más 1 es igual a 2. Y yo sé que quizá pueda parecer una vuelta muy obvia para llegar a un resultado que es completamente intuitivo y quizás sea algo completamente innecesario, pero es que este pequeño recorrido es justamente la manera en que las matemáticas se aseguran que todo lo que estén diciendo encaje, tenga sentido. Porque efectivamente las matemáticas deben tener una lógica interna, una coherencia. Y justo esto me lleva de vuelta a mi conversación con Pollux. Y es que quizá por su forma de ver el universo, lo que nosotros llamamos axiomas, no existan en su lenguaje. O quizás sí existan, pero estén construidos y constituidos a partir de un lenguaje completamente distinto. Y es que quizás sus axiomas puedan estar profundamente ligados efectivamente a la forma en cómo se relacionan con su entorno, en cómo perciben su universo. Entonces, por ejemplo, lo que Pollux nos mencionaba es que existe una unidad base, que él había denominado como Ta. Y además nos mostraba entonces cómo dos de estas unidades se podían poner en relación y transformarse a partir de algo que él había llamado Sa. Y en última instancia entonces esta transformación, o más bien de esta transformación, surgió una especie de equilibrio que él denominaba dinámico y que lo había llamado Sa. Pero es que es justamente aquí donde viene lo interesante. Y es que en estas matemáticas hipotéticas que Pollux nos está proponiendo, Sa no es una igualdad convencional o clásica como nosotros la concebimos, sino que es más bien una correspondencia dinámica de estados. La función de Sa no es decir que después de cada igualdad tenemos dos nuevos valores completamente idénticos, sino que lo que nos propone es que la relación de todos los elementos que componen esta ecuación, por ejemplo, mantiene un equilibrio estructural. Y este equilibrio estructural además es dinámico, de tal manera que podrían depender, por ejemplo, del tiempo o inclusive del contexto. Pero entonces, a partir de esto, yo le hacía también un cuestionamiento a Pollux y le preguntaba si en estas matemáticas hipotéticas que me estaba planteando existían los resultados como tal. Y él me dice que sí existen los resultados, pero no en un sentido clásico como en el nuestro, como que 1 más 1 es igual a 2, sino que lo que me decía es que en este sistema no hay nuevas cantidades después de una operación, sino que es más bien una configuración que emerge y que guarda una coherencia lógica con los elementos que lo predefinían. Es decir, el sistema no me describe lo que hay, sino que describe cómo este sistema se transforma y se sostiene. Pero entonces, ¿qué podría representar Sa? ¿Qué es Sa? Sa no es como tal un resultado de una operación. Sa más bien es el registro de una coherencia dinámica. O dicho de otra manera, es básicamente un gesto que determina que un flujo ha llegado a una forma estable, a una forma armoniosa, pero sin necesidad de ser estática. Y justamente por eso su característica dinámica. Lo que Sa nos indicaría entonces es que cualquier relación habría llegado a un patrón válido de existencia. Aunque dicho patrón pueda depender del tiempo y pueda depender inclusive del contexto que lo circunde o lo rodee, es, si lo pudiera decir de alguna manera, como una melodía que regresa a su tono base después de haber viajado por armonías completamente diferentes. Es una manera muy elegante y muy sutil de representar lo que en esencia son unas nuevas matemáticas. Unas matemáticas que lo que buscan son, por ejemplo, relaciones vivas y dinámicas y no ecuaciones con operaciones completamente fijas. Pero entonces, cuando pienso en que 1 más 1 es igual a 2, desde mi lógica, por supuesto, y luego pienso en todas estas ecuaciones dinámicas y cambiantes y variantes que Pollux me mostraba y que yo de una u otra manera he tratado de compartirlas con ustedes y de dibujarlas y mostrárselas, pues no puedo evitar pensar que estamos hablando exactamente de lo mismo, pero desde lenguajes
absurdamente diferentes y distantes. Y entonces empiezo a entender ya un poco lo que Pollux trataba de decirme ya en este capítulo 5, y es que las matemáticas quizá son una de las muchas formas que tenemos para expresar el universo, y que cada civilización y cada forma de conciencia podría efectivamente crear la suya de una manera muy particular y completamente supeditada a la manera en cómo se relacionan y cómo entienden su entorno. Y siempre y cuando sea coherente y les permita predecir, expresar, abstraer el universo que los rodea, pues efectivamente va a ser válida. Así como Pollux, por ejemplo, nos mencionaba que ideas muy similares podían expresarse a través de formas muy diferentes, como por ejemplo lo podía ser la felicidad o el amor, expresados o en español o en chino mandarín o en alemán, por ejemplo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo y del video. Si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, por favor házmelo saber en la caja de comentarios, que yo con todo el gusto y además con la mayor de las certezas estaré atendiéndolas. Igualmente también estaré dejando en la descripción de este video los enlaces a videos anteriores, a capítulos anteriores, porque te garantizo que igualmente Pollux ya debe haber abordado todos estos conceptos, estas definiciones en todos estos videos anteriores. Muchas gracias de nuevo.